Muy bien, ya estamos ya prácticamente dejando todo listo. Estamos por iniciar y ya estamos en el tema. Muy bien. República siglo XIX, primer militarismo, prosperidad falaz. ¿Por qué prosperidad falaz? ¿No? Primero que nada, la palabra falaz es algo que aparenta ser verdad, pero es falso, ¿o no? Cuando tú escuchas la palabra falacia, ¿no? Falacia, sabes que una falacia es una mentira. Pero lo curioso es que aparenta ser verdad, ¿o no? Perú tuvo una etapa llamada prosperidad falaz. Pero, profe, ¿hubo o no hubo dinero? Claro que hubo dinero. Entonces, ¿por qué dice que es falaz? Lo que pasa es que se malgastó, se despilfarró o de forma corrupta. Así de simple. Se robaron el dinero. Entonces, fue una prosperidad falaz. En ese sentido, claro. Vamos a ver ahora acerca de la etapa conocida como el boom del guano. Ya, el boom del guano. Un detalle interesante es que el guano es un recurso que históricamente se va a caracterizar por ser pues, un recurso importante para la agricultura, ¿sí o no? Pero vamos a analizar las características comenzando por la parte política. En esta etapa aún continúa el primer militarismo. O sea, el primer militarismo no ha terminado. O sea, si bien es cierto, la semana pasada vimos primer militarismo, esto todavía es primer militarismo, ¿ah? Lo que pasa es que destacamos más el hecho de que hablamos de la era del guano. Algunos lo enfocan como si fuera eh, un subtema del primer militarismo, la era del guano. Correcto. Ramón Castilla va a ser militar, ¿o no? Pero a partir de acá va a haber cierta estabilidad institucional. ¿Cuál puede ser la razón por la que a partir de este momento, con Ramón Castilla diré, había cierta estabilidad? ¿Por qué? A ver, profe, lo que pasa es que con Ramón Castilla ya no va a haber a cada rato golpe de Estado, guerras civiles, ¿no? Porque en la clase anterior vimos que en la primera fase del militarismo, puro golpe de Estado, guerras, ¿sí o no? ¿Cómo que no? A ver, José de la Mar, golpe de Estado. Gamarra, 17 intentos de golpe de Estado contra él. Orbegoso, Orbegoso afrontó la Primera Guerra Civil y Orbegoso y Salaberry le dio golpe de Estado. A Salaverry le hace la guerra a Santa Cruz y forma su confederación. Y encima a Salaverry lo fusila. ¿Sí o no? Después de la confederación, una anarquía militar. Empiezan los generales a pelearse entre ellos. Al último, Vivanco está en el poder y Ramón Castilla le hace la guerra y lo saca del poder. Pero lo interesante, hablamos de cierta estabilidad institucional. Es decir, el Estado peruano, ya no estaba pues a cada rato en guerras. Eso es algo que va a disminuir o se va a ciertamente estabilizar. En lo económico, los ingresos del guano va a transformar la finanza del Estado. Porque mira, te voy a dar un ejemplo. Perú antes de qué vivía principalmente? De impuestos de aduanas y el tributo indígena. ¿Entiendes? Perú vivía principalmente de impuestos de aduanas y de tributo indígena. Ahora, con la venta del guano, la economía peruana se va a transformar. ¿Por qué? Porque gran parte del presupuesto nacional se va a cubrir con ese dinero. O sea, de 10 soles, ojo, de 10 soles, 8 lo va a poner el guano. Bueno, algunos dicen 7,8, ya no hay problema. Pero ponte a pensar, de 10 soles, o sea, yo tengo que tener un ejemplo, ¿no? Ya, si de 10 soles
el guano ponía 7,8 o 8. ¿No te parece bastante? Era mucho más de la mitad. Entonces, era impresionante que la economía peruana va a depender de los ingresos por la venta del guano. ¿Entiendes? Dicho en pocas palabras, del 100% del presupuesto nacional, casi el 80% lo cubría el guano. ¿Estamos o no? Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a ver? Uno, despilfarro. Claro, cuando hay plata, algunos tienden a darse lujos o gustos. El detalle es que esta era plata del Estado, no era plata de ellos. Pero uno se sorprende, ¿no? Cuando a veces gastan con cierta facilidad. Pero también va a generar una plutocracia guanera. Eso tiene que ver con el hecho de que va a haber gente que se va a hacer rica vendiendo guano, por supuesto. Mucha gente se va a enriquecer vendiendo guano. Y eso sí llama la atención porque algunos que van a vender guano van a llegar al punto de tener tanta plata que cuando Perú tenía una guerra que afrontar, ¿quién cree que le prestó plata? Claro, quien le va a prestar plata son los que vendían guano y se les llamaba consignatarios. O sea, tenían tanto dinero que le prestaron plata al Perú. Imagínate. Profe, pero ¿cómo el Perú se va a prestar plata si Perú estaba en la era del guano? Pero no te estoy diciendo que había despilfarro. Ahora, ¿en qué se utilizó más el dinero del guano? Otra vez, ¿en qué se utilizó más? Los ingresos del guano se utilizó más en la expansión de la burocracia civil y burocracia militar. Es decir, en pagar altos sueldos, altos salarios a los funcionarios administrativos civiles, lo que le llaman burocracia estatal, ¿no? Burocracia estatal, o también a los militares. Quiere decir, profesor, que habiendo bonanza económica, el mismo gobierno dijo, ¿sabe qué? Hay que pagarles bien. Hay personas que ganan súper, súper bien y no necesariamente tienen los méritos para ello. A veces solamente es cuestión de amistades, confianza que se tienen entre ellos, ¿no? Pero bueno, en lo social, hay aquí un punto importante, en lo social. Se va a abolir o eliminar el tributo indígena. Eso sí era una obra trascendente. Y también la abolición de la esclavitud. Ojo con esto, ¿eh? Con Ramón Castilla se va a eliminar el tributo indígena y la abolición de la esclavitud. Pero todavía para 1854. No, sí, es bastante tiempo. Todavía para 1854. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. A ver, concéntrense. ¿Por qué, habiendo el Perú logrado su libertad, todavía había esclavos en el Perú y había indígenas o peruanos naturales a los que le cobraban tributo? Si se supone que el tributo era de la colonia, era el virreinato, pero en serio, el tributo fue impuesto por los españoles en el virreinato. ¿Cómo puede ser que todavía pasaron 30 años después de la independencia para que se elimine el tributo? Ah, que el Estado decía, no, no tenemos plata. Pero ahora como había 20 del guano y había dinero, ahora sí, puede ser que estaba cubierto eso. El guano es un fertilizante de gran potencial agrícola. Es un recurso abundante que su demanda va a crecer enormemente. Cuando uno habla del guano, evidentemente piensa en estas aves guaneras, como el ave conocida como guanay, ¿no? El ave guanay, claro que sí. También hay un ave que se llama piquero, el ave piquero, en la isla de Chincha, en la isla de Lobos. ¿Por qué el guano era tan, o tenía tanta demanda el guano? ¿Por qué? Oye, campeón, lo que pasa es que en el extranjero demandaban, sobre todo Inglaterra, para su agricultura, pues.
Pero es que ellos estaban en revolución industrial textil. Necesitaban para el algodón. ¿Te das cuenta? Claro, entonces ellos estaban en un desarrollo textil importante. Necesitaban entonces que sus tierras produzcan bien. Por eso el guano era así. Ahora, una pregunta que podríamos hacer no es, ¿cómo el guano peruano llegó a ser conocido por los ingleses? ¿Mm? Ante todo se dice que los ingleses ya sacaban guano hace tiempo, pero ¿de dónde? De Madagascar. ¿Te suena o no Madagascar? Claro que sí, profe, sí. Perfecto, yo tengo una pregunta para ti sobre Madagascar. Mira, concéntrate. Seguramente tú sabes que Madagascar es una isla importante, incluso tú has visto tus películas, ¿no? Pero Madagascar tenía tanto guano como el Perú. La respuesta es no. El guano de Madagascar se estaba agotando y los ingleses estaban preocupados. Cada vez había menos guano en Madagascar. Es que eso toma miles de años para informarse, ¿te das cuenta? No son las aves, ya comprenderás tú, eso es excremento, ¿no? Pero que eso se va acumulando, se va acumulando. Tiene que pasar siglos, pe campeón. ¿Te das cuenta? Así que los ingleses decían, ¿y ahora de dónde sacamos guano? ¿De dónde sacamos guano? ¿Usted escuchó hablar de este sabio llamado Alexander von Humboldt? ¿Le suena Alexander von Humboldt? Resulta que Alexander von Humboldt tenía por conocido a un señor llamado Mariano de Rivero y Ustaris. Mariano de Rivero y Ustaris. Ellos, como tú sabrás, estaban muy interesados, eh, estaban muy interesados en que se diera a conocer esto. Claro. Y para que se diera a conocer, hoy día sabemos nosotros, lo llevaron, dice, a Mariano Rivero y Ustaris, que era un arequipeño, era un científico, ¿no? Lo llevaron, Alexander von Humboldt lo ayudó. ¿A dónde lo llevaron? A Inglaterra. Llevaron muestras del guano peruano, lo analizaron los ingleses y se dieron cuenta que era excelente. Así que se empezó a comercializar el guano. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ahora avancemos. Si hablamos de la era del guano o la prosperidad falaz, definitivamente de qué personaje debemos hablar. Tenemos que hablar de Ramón Castilla. Él es el personaje más importante de esta etapa, ¿sí o no? Claro, Ramón Castilla. Ramón Castilla es el soldado de la ley. ¿Qué significa esto, por favor? ¿Cómo que soldado de la ley? Se dice que era un hombre, claro, de joven participó en la guerra de independencia, obviamente. Fue muy amigo de los grandes generales, sobre todo de Agustín Gamarra. Claro, Ramón Castilla fue muy amigo de Agustín Gamarra, hasta el punto que en su segundo gobierno, Gamarra lo tuvo a Castilla de ministro de guerra. Claro, Ramón Castilla era su ministro de guerra. Es más, no recuerdo haberte mencionado, pero te lo comento, ¿no? Porque estamos hablando un poco de Castilla. Cuando se da la guerra de la Confederación Peruana-Boliviana, hubo dos campañas, ¿no? La primera campaña estuvo con Blanco Encalada y la segunda campaña vino a cargo del chileno Manuel Bulnes. La segunda campaña restauradora derrota a la Confederación, pues, en la batalla de Yungay. Pero ¿sabías tú que dos generales peruanos colaboraron con los chilenos? Tanto Gamarra como Castilla. Pero espérate que no te vayas a confundir ni vayas a malinterpretar. Lo que pasa es que tanto Castilla como Gamarra estaban contra la Confederación, estaban contra Santa Cruz, no estaban contra el Perú, no es lo mismo. Además, tú debes recordar que la Confederación se formó con guerra. Santa Cruz nos hizo la guerra, nos derrotó, fusiló a Salaverry y formó su confederación. Así fue. No estamos mintiendo. Por eso es que Gamarra y Castilla se unen a los chilenos para pelear contra la confederación. Ahí Gamarra y Castilla ya eran muy buenos amigos.
Cuando la Confederación es destruida, derrotada, ¿quién quedó al mando de la Confederación? O perdón, ¿quién quedó al mando del Perú? Gamarra, pe. Y por eso Gamarra ya empezó su segundo gobierno, ¿no? Y Castilla va a ser su ministro. Bueno, es algunas cosas para comentarle en Castilla, ¿no? Pero Castilla va a tener dos gobiernos. Mira, dos gobiernos. Una de las primeras cosas que va a hacer Castilla es un presupuesto. Un presupuesto ordena la economía, ¿o no? Joven, usted y yo sabemos que si tenemos un presupuesto, podemos ordenarnos. Yo les puedo dar un ejemplo muy sencillo. Para un padre de familia que recibe un salario fijo al mes, solo voy a poner un ejemplo hipotético, ¿ya? Solo es hipotético, por favor. Vamos a imaginar que alguien gana 2.000 al mes. Solo es un ejemplo, puede ser más, puede ser menos. Imagínate que con esos 2.000 soles tiene que cubrir, obviamente, alimentación de su familia, tiene que cubrir educación de su familia, porque seguramente tiene algún hijo o dos hijos o tres, y los tres están estudiando. Esperemos que de repente están en colegio estatal, porque si están en particular es otro gasto, ¿no? Otro gasto. Servicios básicos, luz, agua, internet, cable también, ya cable también, ya. ¿Te das cuenta que todo va facturando? Tu papá tiene su celular postpago, perfecto. Tu mamá tiene celular postpago, también, ya está, ya. Y eso se, cómo nomás, lo más barato, ya, listo. Yo te aseguro que esos 2.000 soles difícilmente alcanzaría, difícilmente. Uy, se enfermó alguien. Ay, Dios mío, hay que gastar porque obviamente hay que invertir en salud. ¿Y qué tal la persona vive en casa alquilada? Si viviera en casa alquilada también tiene que pagar. La gran pregunta es, ¿esos 2.000 soles le alcanzaría? Y si le alcanza, bueno, de repente llega a fin de mes, pero con las justas así, pero, uy, uy, con las justas a fin de mes. Va a parecer broma, pero hablamos en serio. Entonces, esta persona, ¿qué tendría que tener? Un presupuesto, porque tendría que separar todos los meses, a ver, esto es para luz, esto es para agua, esto es para alimentos, entonces su papá tiene su lista ya, y todo tiene un presupuesto. Pero ¿qué tal? Tú te emocionas un día, dices, papá, llévanos a comer pollo, ¿ven? Llévanos a este lado, papá nunca nos llevas, uy. Entonces, ¿cuánto sale la cuenta? Pues de repente tu papá dice, ya voy a pagar con tarjeta, no vaya con tarjeta, caballero. Ahí viene el detalle, pe. Cuando uno empieza a pagar con tarjeta acá, y cuando te das cuenta, las deudas se están acumulando, se siguen acumulando, y luego a fin de mes tienes que pagar muchas deudas. Ay, 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 ya ves. Por lo tanto, en sentido ya más general, Ramón Castilla tenía a su cargo el Estado peruano, así que él tenía que hacer un presupuesto serio en la República. Ese presupuesto debía abarcar sectores importantes como ¿qué? El sector defensa, el sector educación, el sector salud, el sector vivienda. ¿Te das cuenta? No es broma. Ramón Castilla tenía que hacer un presupuesto. Pero el sistema para la venta del guano va a cambiar. En la época de Agustín Gamarra, en la que Castilla fue ministro, el sistema se llamaba arrendamiento. Arrendamiento, sí, se llamaba arrendamiento. Profe, una pregunta. A ver, ¿qué cosa es arrendamiento? No se moleste. Tiene que ver con alquiler. Arrendamiento tiene que ver con alquiler. ¿Puede explicarlo? Con mucho gusto. Cuando alguien alquila, por ejemplo, un local para un negocio o alquilas una vivienda, se supone que se llega a un acuerdo y se firma un contrato, ¿no? Entonces, normalmente es una renta fija.
Vamos a imaginar que tú alquilas un local para negocio, ¿ya? Solo es un ejemplo hipotético, ¿ya? Por favor, estos son ejemplos hipotéticos, ¿ya? Vamos a imaginar que alguien alquila un localcito y paga 800 mensual. Solo es un ejemplo, por favor, ya. Entonces te alquilas tu localcito por 800 mensual. No es muy grande, ¿eh? Pero bueno, te das cuenta que si es arrendamiento, tú vas a pagar todos los meses 800, ¿no? Tu contrato es por un año, perfecto, 800, 800, todos los meses 800, ¿sí o no? Llega fin de año, listo, ya. Se acaba el contrato, ¿qué te dicen? ¿Quieres renovar? Sí, pero vamos a aumentarle un poco más. ¿Pero por qué? Bueno, señor, todo ha aumentado. Si usted gusta, renovamos el contrato. No por 800, sino por 1000. ¿Pero por qué? Bueno, el costo de vida, no sé. No, pero en serio, pero. Siempre que alguien quiere renovar contrato cuando es alquiler, te suben un poco. Difícil que lo mantengan, ¿ah? Difícil. Te suben algo siempre, ¿ah? Así sea 50 solcitos, algo te suben. Bueno, arrendamiento era cuando los que vendían guano le pagaban al Estado una renta fija, pues. Mientras tuvieran contrato, pagaban una renta fija. Pero no tenían que rendir cuenta de la cantidad de guano que se llevaban. Ahí está el detalle, pues. ¿A quién le convenía eso? A la persona que había firmado el contrato con el Estado peruano. Porque el Estado peruano iba a recibir su renta fija. El que estaba alquilando, no, él se va al guano que quería. Entonces Ramón Castilla dijo, ese sistema no nos conviene. ¿Ese sistema le conviene a quién? Ese sistema le conviene, obviamente, a estas personas que están arrendando. Por eso Castilla lo cambia a consignaciones. A ver, ¿en qué consiste el sistema de consignación? La venta del guano por una comisión. ¿Cómo? Sí, una comisión de venta. Esa comisión de venta, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esa comisión de venta? ¿Qué dices? Vamos a imaginar que el Estado te encarga a ti que lo vendas, solo es un ejemplo, ¿ya? A 100 soles, ya, te dice cada tonelada de guano 100 soles. Es un ejemplo, ¿ah? Ya. Pero como tú lo llevas al extranjero y hay mucha demanda y todo el mundo te quiere comprar, ahí tú te acuerdas de tu ley de oferta y demanda, tú llevas guano y todos te quieren comprar. Mira, a ti te han dicho que lo vendas a 100, ¿ah? Si tú lo vendes a 100, ya te estás ganando una comisión de venta. Vamos a imaginar que el Estado te dé 10 soles. O sea, de 100, tu comisión sea 10. O sea, tú al Estado le darías 90, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, tú llevas guano, el dueño del guano es el Estado. Tú solo lo vas a vender y te vas a ganar tu comisión. Todo el mundo llevaba, ¿no? Pero ¿qué pasaba si tú te dabas cuenta que había bastante demanda? Pero tanta demanda que ni bien llevaba se acababa. Entonces de repente tú te habías tentado a subirlo, ¿no? Ya no lo vendo a 100, pero lo vendo a 150. Ahí está, ya. ¿A quién quiere 150? Ya, yo te pago. Uy, ¿qué? Y de repente, ahí tú ganabas más. ¿Por qué, profesor? Porque el Estado te cargó que lo vendas a 100. Tú estás que lo vendes a 150. Tú igual al Estado le vas a dar su dinero, lo que corresponde. Pero ¿quién se va a hacer rico en el sistema? Los que vendían guano bajo consignaciones van a ser llamados consignatarios. Esos señores se van a hacer ricos, ¿ah? Por otra parte, Ramón Castilla va a aprobar una ley llamada Ley de Consolidación, aclarando que como había dinero, Ramón Castilla pagó deuda externa y deuda interna, ¿ya? Se pagó deuda externa y deuda interna. Vamos a aclarar algo de una vez para todos mis estudiantes. Cuando Ramón Castilla decide pagar deuda externa, pero había tenido deuda externa con España. No, en serio, con España tiene deuda. Con los ingleses, con Colombia, con Chile, Argentina, por la guerra de independencia. Acuérdate, la guerra de independencia.
Entonces Perú tenía deuda. Y Ramón Castilla empezó a pagar deuda externa. Es que había plata, pe campeón, por la venta del guano. Ya, profe, chévere. Pero hay una más. Una más. ¿Cuál, profe? También había peruanos a quienes se les debía y a ellos se les tenía que pagar deuda interna. ¿Qué? Deuda interna, palabra. La deuda interna era a todos aquellos que en la guerra de independencia le habían prestado dinero al Perú. ¿Qué? Sí. Muchos en la guerra de independencia prestaron dinero. Otros se vieron afectados por la guerra. El asunto es que con deuda interna se le pagaría a muchos a quienes se vieron afectados por la guerra. Y así que Castilla va a capitalizar a mucha gente que va a venir y le va a decir, señor Castilla, yo en la guerra de independencia presté dinero. Bueno, si alguien prestó, hay que cumplir con pagarle. Fue lo justo, profe. Correcto. Pero también van a venir personas que van a decir, señor Castilla, en la guerra, justo hubo una batalla cerca de mi hacienda y se quemó todo mi hacienda. Justo esa batalla se dio. Otros van a decir, señor Castilla, a mí, ¿sabe por qué me deben? Porque en la guerra de independencia, para el ejército, confiscaron mi ganado. Mi ganado lo confiscaron para el ejército, para que pueda comer. Pero a mí me afectó, me perjudicó económicamente. No hay problema, páguenle. Entonces, el dinero se estaba... Profe, pero lo justo era que paguen. El detalle va a ser cuando cobren aquellos que no debían cobrar. Va a haber una serie de personas que van a ver la oportunidad para aprovechar, por decirlo así. ¿Me entiendes? Pero Castilla pagó, profe, está bien que paguen. Bueno, por otro lado, Castilla va a invertir en ferrocarril. El ferrocarril Lima-Callao, profesor. Está bien, es una gran obra de infraestructura para su época, importante obra. Pero aquí viene un detalle con respecto a un debate. El debate, el derecho al voto de los analfabetos. Ojo con eso. Profe, a ver, acláreme eso. En el Perú había dos grupos. Un grupo era llamado liberal, otro grupo era llamado conservador. Liberales y conservadores. Los liberales estaban a favor de que los analfabetos tengan derecho al voto, pero la pregunta es, ¿quiénes eran analfabetos? Muchos, porque la educación era un privilegio. Pero sobre todo, ¿quiénes? Profe, la población andina, los indígenas, los campesinos, analfabetos. Profe, muchos peruanos estaban en condición de esclavitud siendo peruanos de nacimiento. Ah, eso sí, ¿ah? Ellos eran llamados afroperuanos. Claro, son peruanos de nacimiento. ¿Por qué tenían que ser esclavos? Muchos eran esclavos porque sus padres lo fueron y sus abuelos lo fueron. Pero profesor, usted no me contó la semana pasada que San Martín había proclamado la ley de vientres y que todo hijo de esclavo nacido después del 28 de julio era libre, profe. ¿Usted no me dijo eso? Claro. Entonces, ¿por qué no se cumplía? Ah, esa es otra cosa. Pero, a ver, los liberales defendían el derecho al voto analfabeto, pero había un grupo que eran los conservadores. Los conservadores no estaban de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque eran terratenientes, latifundistas, gamonales. Para ellos, el peruano andino, el campesino, y el esclavo era su mano de obra, pues. El esclavo era afroperuano, ¿no? Afroperuano. Los conservadores, ¿por qué no querían que se elimine la esclavitud o que se elimine el trabajo de los yanaconas campesinos? Porque decían ellos en su mente, en su corazón, ¿quién va a trabajar para mí? Pero sobre todo, que se habían acostumbrado a tenerlos como sirvientes, no pagarles, pero no remunerarles.
Porque claro, si ellos querían dar trabajo, excelente, ¿no? Pero que les paguen, que les remuneren. Los conservadores tenían como representante a Bartolomé Herrera, que planteó una tesis, la soberanía y la inteligencia. Solo los más capaces deben gobernar, decía Bartolomé Herrera, con su tesis, soberanía e inteligencia. Pero un momentito, eso es medio engañoso. ¿Por qué, profesor? Porque no todos tenían acceso a la educación, no todos tenían las mismas oportunidades. El principio que dice la Constitución, igualdad ante la ley, no se estaba cumpliendo, señores. La educación era un privilegio de las élites. ¿Qué te parece? No puede ser, profesor. Los liberales eran representados por Pedro Gálvez y José Gálvez. Tanto Pedro Gálvez como José Gálvez defendían la soberanía popular y decían que se debía educar al campesino. Hay que educarlo. Decían también lo importante que era enseñarle a un afroperuano y sobre todo darle sus derechos ciudadanos. Pero algo curioso es que a pesar que Perú tenía miles de indígenas trabajadores en haciendas y miles de esclavos afroperuanos, faltaba mano de obra. Pero ¿cómo puede ser posible eso, profesor? Lo que pasa es que muchos empezaban a llevar sus trabajadores ¿a dónde? A la isla de Chincha, profe. Lo llevaban a la isla de Chincha. Ah, mira, ¿ves? ¿Qué te parece? Entonces, si lo llevaban a sacar guano a la isla de Chincha, faltaba mano de obra, pues. ¿Por qué, profesor? Porque las haciendas estaban descuidadas. Faltaban trabajadores para las haciendas. Ya te estoy diciendo porque los llevaban sus trabajadores a sacar guano en las islas, pues. Ya, profesor. Ahora, ¿por qué el chinito querría venirse a Perú o a cualquier parte de América? Cuando alguien decide migrar o mudarse, lo más seguro, profesor, es porque no le está yendo bien, ¿no? Claro, pues. ¿Por qué alguien quería migrar? Esa es la pregunta. ¿Por qué alguien quería migrar? Yo te aseguro que si alguien decide migrar es porque no la está pasando bien. Necesita mejorar su situación, no solo de él, de su familia. ¿Me entiendes? Por lo tanto, vamos a ver ahora qué va a pasar con el siguiente gobernante. Ah, no, en China, ¿qué pasaba? Es probable que en China había un problema agrario y también un conflicto interno. Producto de ese problema agrario y conflicto interno, muchos chinos van a migrar y van a venir al Perú a trabajar. Pero aquí los van a explotar, ¿ah? Eso sí. Por otra parte, hablemos del gobierno de José Rufino Echenique. Tú seguramente te acuerdas cuando yo te conté lo del abrazo de Maquinguayo. ¿Te acuerdas o no? Del abrazo de Maquinguayo. Seguro te acuerdas. Cuando ocurrió el abrazo de Maquinguayo, eso ocurrió en el gobierno de Orbegoso. ¿Sí o no? Quien se había revelado era el general Pero Bermúdez. Él se había revelado. El general Pero Bermúdez se rebeló contra Orbegoso, pero Orbegoso pudo persuadirlos, convencerlos. Pero quien dio un paso adelante y no pelearon fue Echenique, ¿sí o no? Echenique da un paso adelante y Echenique, señores, no peleamos. Y al final las tropas se reconciliaron. O sea, Echenique ya era conocido desde esa época. Sin embargo, cuando Echenique gobernó, van a ocurrir algunas cositas. Por ejemplo, Perú y Brasil, Perú y Brasil van a firmar un tratado llamado Herrera da Ponte Ribeiro. Un tratado que se concibe como la necesidad que había de poder tener libre acceso al río Amazonas, ¿no? Se esperaba libre acceso al río Amazonas, pero nunca imaginó Perú que Brasil puso condiciones. Sí, al final Brasil dijo, mira Perú, podemos firmar ese tratado de libre acceso al Amazonas por ambas partes, pero me tienes que dar algunos territorios.
y Perú se dio territorios, ¿ah? Franco, Franco. Por otro lado, Echenique empezó a decir que gran parte de la selva peruana está deshabitada, despoblada, y que es necesario colonizarla. Es verdad, es necesario colonizarlo. Pero la gran idea de este señor fue colonizarlo con extranjeros, sobre todo con migrantes europeos. Y su razonamiento de él más o menos fue así. Mira lo que dijo, ¿ah? Su razonamiento fue más o menos así. Los europeos tienen otro nivel cultural, otro nivel de instrucción. Los europeos van a gastar su dinero, van a invertir en Perú. Pero dijo algo que sí no gustó nada. No gustó nada. ¿Sabe qué dijo? De pasadita mejoramos la raza. ¿Qué cosa? ¿En serio? ¿Ah? No, profe, ¿cómo decir eso? A la zona de Pozuzo y Oxapampa llegaron alemanes y austriacos. Alemanes y austriacos, ¿no? Pozuzo y Oxapampa. Pero lo más terrible del gobierno de Chinique es el escándalo que hubo, es caso de corrupción. Se va a descubrir que se estaba pagando en exceso, obviamente de forma corrupta. Esta ley de consolidación es una ley para pagarle deuda interna a aquellos peruanos que realmente colaboraron o se vieron afectados por la guerra. Pero algunos aprovecharon para poder prácticamente robar. No estaba bien. Adulteraban documentos, ¿no? Con documentos adulterados, o sea, falsos. eh, Se dice que se le empezó a pagar a conocidos, parientes. Y es que como había dinero por la venta del guano, se empezó a disponer de esa forma, cosa que no estaba bien, pues. Por eso Ramón Castilla se rebela. En 1854 se produce la Revolución Liberal. Ah, ¿por qué? Porque Chinique pertenecía al grupo de los conservadores, ¿ya? Él pertenecía al grupo de los conservadores, entonces este va a ser un movimiento liberal. Se va a dar la abolición del tributo indígena y de la esclavitud, y se produce la batalla de La Palma. En ese momento, Castilla vio conveniente eliminar el tributo indígena y eliminar la esclavitud. Miles de peruanos obviamente estaban contentos con esta noticia porque miles de peruanos estaban en esa condición. O eran indígenas tributarios o eran esclavos afroperuanos. ¿Te das cuenta? ¿Ves esa caricatura? Esa caricatura ilustra lo que hizo Castilla. En esa caricatura vemos que Ramón Castilla ha roto cadenas. A un lado se ve a alguien que le está diciendo a un campesino, por decirlo así, levántate, ponte de pie. Y al otro lado se ve a alguien que está cortando las cadenas del esclavo. Es Ramón Castilla en su gobierno quien decretó esto. Castilla le gana a Echenique en la batalla de La Palma y comienza su segundo mandato. Ramón Castilla va a aprobar dos nuevas constituciones. La primera, la de 1856, ya es la constitución de mayor duración. Claro que sí, ¿no? Constitución de mayor duración. ¿Sí o no? Por otro lado, se va a producir una guerra con Ecuador. Se va a firmar un tratado llamado Tratado de Mapasingüe. ¿Sí o no? Con Castilla también se establece el alumbrado a gas, agua potable. ¿Sí o no? Ramón Castilla en su segundo gobierno siguió haciendo obras. Claro que siguió haciendo obras. El alumbrado a gas, el agua potable, eso son obras importantes. Miren esa caricatura. ¿Ve? En esa caricatura se ve a Ramón Castilla pareciera jugando, ¿no? En un poste alumbrado público. Eso es una caricatura, ¿no? Pero atrás, ¿qué se ve? Se ve ferrocarril, ¿sí o no? Esas caricaturas son de esa época, no son actuales. Esa caricatura, ¿qué nos ilustra? Que la gente tenía en esa época la percepción de que Castilla era un gobernante que hacía obras.
¿Me entiendes? Por otro lado, Miguel de San Román va a establecer el sistema métrico decimal, ¿ya? El sistema, claro que sí. Un instante. Con Miguel de San Román se establece el sistema métrico decimal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. También adopta como moneda el sol de oro. ¿Sabías que antes la moneda del Perú era una moneda española, pues? El peso. Y en la época del virreinato hubo monedas como el escudo, el doblón, el peso real, patacón, maravedíes. Eran monedas de la época de España. Ahora, en este gobierno, se adopta como moneda el sol de oro. Mira cómo es la moneda. ¿Te das cuenta? Hacer la moneda. Ahí dice un sol, ¿ya no? Léelo, léelo. Dice un sol. Tal vez tú no me creas, pero hace años yo tenía esa moneda. Yo tenía esa moneda. Franco, Franco, que yo tenía esa moneda. Digo tenía porque ya no. Son monedas de colección, pues. Son monedas de colección. La verdad no sé qué pasó con mi moneda. No sé, no tengo idea. No sé si se me perdió a mí. La verdad no lo sé. Pero tengo la esperanza que algún día aparezca. Esas monedas son de colección. Franco, Franco. Bueno. Juan Antonio Pesé va a gobernar el Perú debido a que San Román fallece. Mira, ahí fíjate la fecha, ¿no? Ves ahí que San Román gobernó poco, ¿sí o no? Ya. Muy bien. Ahora veamos el gobierno de Juan Antonio Pesé. Con Pesé va a haber el incidente de Talambo. Incidente de Talambo. Profe, ¿puede explicarme? Claro. En Talambo era una hacienda donde había trabajadores peruanos y trabajadores españoles. ¿Qué va a ocurrir? Van a discutir, van a pelear. Producto de esa pelea muere un español. La protesta va a ser la siguiente. La protesta va a ser la siguiente. España reclamó, indignados, airados, ¿cómo es posible que en Perú estén matando españoles? Un momentito, un momentito. Es lamentable lo que ha pasado, pero no es que en el Perú estén matando españoles, pero tampoco exagere usted, ¿eh? No es así. Y vamos a ver entonces ahora que mandaron incluso un representante, un comisario regio, pero Perú lo rechazó porque Perú dijo, nosotros no somos su colonia. No nos pueden tratar como su colonia. España ordenó ocupar la isla de Chincha. Qué casualidad la isla de Chincha, la isla Guanera, ¿no? Y España prácticamente le dice a Perú, si firmamos un tratado, ¿qué? Sí, quería que firmemos un tratado. Este tratado se llama Vivanco Pareja. Si Perú firmaba el tratado, mira, se libraba de una guerra. Aunque en el Congreso discutieron, debatieron, se molestaron, al final se firmó. Y debido a que se firmó ese documento, Mariano Ignacio Prado se subleva. Prado se subleva, claro que sí. Prado lo saca del poder a PC. Y Prado decide declarar la guerra a España, por supuesto. Ahí está Prado. Prado buscó países vecinos. Buscó a Chile, Bolivia, Ecuador. Y con ellos forma una cuarta alianza. Primer combate actado, victoria peruana, combate actado, victoria peruana. Luego viene el bombardeo a Valparaíso, los chilenos bombardean Valparaíso, no puede ser, profe, si lo bombardean, se pasaron, ¿ah? Qué abusivos. Pero luego viene el combate de Mayo, no. El combate de Mayo, muy importante, campeón, porque en el combate de Mayo vamos a ver cómo fuerzas del Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, juntos. El combate de Mayo es en el Callao.
en 1866. Bueno, se le recuerda como combate O de Mayo, pero fue pues en el Callao en 1866. Importancia, gracias a esa victoria se aseguró la independencia americana, no solo de Perú. ¿Por qué crees que se une Chile, Ecuador, Bolivia? Porque sabían que España pretendía reconquistar sus antiguas colonias. No puede ser. Pero después de una guerra, siempre la economía queda mal, profe. Sí, la economía quedó mal, profe. Por eso es que José Balta toma el poder y con Balta solución para salir de la crisis. Estamos en crisis, no hay plata, no hay plata. ¿Qué hacemos? Crisis. Se firma el contrato Dreyfus con una compañía judío-francesa. Esta compañía judío-francesa, atiende, esta casa judío-francesa quería la exclusividad en la venta del guano. En serio. Quería la exclusividad en la venta del guano. Pero lo que ofrecía era excelente. ¿Ah? ¿Cómo que excelente, profe? Pagar mejor precio. Pagaba mejor precio. Pero eso sí, ¿ah? Los dejaba sin trabajo a los consignatarios. ¿No te acuerdas que te conté que los que vendían el guano eran los consignatarios que se ganaban su comisión? Bueno, Balta, al darle la venta a esta casa judío-francesa, estaba eliminando las consignaciones. ¿Me entiendes o no? Con el contrato Dreyfus, pues el contrato Dreyfus. Balta invirtió en ferrocarriles. Esta es una gran política ferrocarrilera. Pero justo los ex consignatarios se organizan y fundan el Partido Civil. Fundaron el Partido Civil. Mira, ve. Manuel Pardo gana las elecciones. Un civil gana las elecciones. Los hermanos Gutiérrez se sublevan. Sí, los hermanos Gutiérrez se sublevan, amigos. Y como resultado, se atreven a tomar prisionero a Balta y exigirle que anule las elecciones. Balta se negó rotundamente. Lo mataron. ¿Qué? Los hermanos Gutiérrez mataron al presidente Balta. Pero el pueblo salió a las calles. El pueblo indignado salió a las calles a justiciar a los Gutiérrez. Se dice que uno de ellos, llamado Marcelino, escapó. Se dice. Pero los que no escaparon, mire el dibujo. Mire el dibujo, cómo terminaron. Los mataron y luego los colgaron. Bueno, eso muestra el dibujo de la época. El pueblo ajustició a los Gutiérrez. Y se reconoció el triunfo de quién. Se reconoció el triunfo de Manuel Pardo, que oficialmente se convierte en el primer presidente civil de la historia del Perú. Ahora había otro recurso que de mucho interés. ¿Cómo se llama, profe? Salitre. El salitre. Mira, ve. El salitre servía para hacer pólvora, para hacer explosivos. El salitre era de interés de las potencias militares europeas. Este presidente decidió expropiar la salitrera de Tarapacá, lo que va a causar enojo en los inversionistas extranjeros. Cuando Pardo gobernó, se establece la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, ¿ya? Ahí está la UNI, ¿ve? Lo que hoy día es la UNI, profe, por supuesto. Pero también Perú había notado que Chile se estaba armando con ayuda de Inglaterra. Chile e Inglaterra se estaban apoyando. Es que Chile e Inglaterra eran socios comerciales en la venta del salitre. Así que Perú le pide a Bolivia y Argentina firmar un tratado. Se supone que el tratado debía firmarlo Perú y Bolivia más Argentina, pero al final Argentina no firmó. Argentina argumentó que todavía había unos asuntos pendientes con Bolivia. La otra semana, cuando hagamos guerra en el Pacífico, te voy a contar un poco más, pero por lo pronto te digo algo. Al final solamente firmó Perú y Bolivia. Yo te hago una pregunta nomás para que te des cuenta de la magnitud de lo que te estoy preguntando. Si tú ves que Chile se ha unido a Inglaterra, que es una potencia europea, por proporción, ¿qué era lo correcto? Que Perú firme con una potencia europea, ¿sí o no? Pero Perú firmó con Bolivia. Lo decimos con respeto. No tenemos por qué incomodar a nadie. Pero quiero que te des cuenta de algo. Chile tenía el apoyo de una potencia europea que era Inglaterra. Y Perú solamente firmó con Bolivia. Y encima era un tratado secreto.
La otra semana te voy a dar más detalles, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir. Ya, voy a dejar de compartir. Un instante, por favor. Dame un segundo, dame un segundo. Ya. Te vas preparando para tu examen diario, que ahorita va a empezar. Un ratito, dame unos segundos. Dame unos segundos. Se van preparando para su examen diario, por favor. Entonces, a ver, a ver, a ver. Listo. Ya pueden dar su examen diario, por favor. ¿Pueden buscarlo? Por favor, pueden buscar su examen diario. Vamos, jóvenes. Les invito a dar su examen diario. A ver, búsquenlo, búsquenlo. Sí está, búsquenlo. Gracias, Jose, gracias. Ya Jose está compartiendo el link. Muchas gracias, Jose. Entonces, a partir de este momento, por favor, a dar su examen diario. ¿Sí? Vamos, vamos. Todos, a todos, todos, todos. Todos dan su examen diario. Vamos, vamos. Ya van dos respuestas, ¿ah? Ya van dos respuestas. Muy bien, muy bien. Los que están dando, excelente. Ya van dos respuestas. Invitamos al resto de jóvenes a su examen, por favor. Vamos, chicos, vamos.
Muy bien, ya da un buen grupo de jóvenes. Todavía faltan algunos jóvenes, le quedan 5 minutos. Todavía tienes 5 minutos para dar tu prueba. Vamos, muchachos, vamos. Todos deben dar. Vamos, vamos, tú puedes. No te confíes, no te vaya a ganar ahora. Te quedan 5 minutos. Muy bien, felicitaciones, agradecer su buena participación, saludar su buen desempeño, eso está muy bien.
Felicitaciones, mis queridos amigos. Ahora continuemos con el momento de practicar. Pero antes, recuerda, este jueves tienes tu examen mensual a partir de las 8 de la mañana. No te olvides. Hasta el viernes 5 de la tarde. No esperes última hora. Da tu examen, ¿ya? Da tu evaluación. Así vas a ver cómo vas. No te desanimes. Tú tienes que seguir adelante. No, que profe, me da vergüenza, me da miedo. Nada de eso, ¿ah? Todos a enfrentarse, a dar muy bien su simulacro. Ten confianza que te va a salir las cosas muy bien. ¿Ya? Comenzamos. Sobre el primer gobierno de Ramón Castilla indica aspectos importantes. Veamos aspectos importantes. A ver, 1. ¿Se aprueba el primer presupuesto nacional? Sí. 2. El Tratado de Herrera de Ponte Rivero con Brasil. Castilla no, ese es Echenique. ¿Se aprobó el reglamento de instrucción pública? Sí. ¿Verdad? 1-3, 1-3. Ya. ¿Cuál marco? ¿La C o la D? Decide. ¿La C o la D? ¿Qué marco? Manda, manda. Tú decides. ¿Qué marco? ¿La C o la D? Dime. ¿Qué marco? ¿La C o la D? Listo, la D. La C. 4. Ferrocarril Callao. Por lo tanto, verdad. La C, profesor, la C. Correcto, la C, campeón. Y vamos a la pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. Durante él, este entregó la comercialización del guano a un grupo denominado quienes estaban asociados para su venta. Esto lograron tener el control de la venta de fertilizantes en el mercado inglés y consiguieron amasar grandes fortunas. ¿Quién, ah? ¿Quién? ¿Quién les dio, pues? ¿Qué marcas? La 2. ¿Qué marcas? La D, profe. Primer gobierno de Ramón Castilla. Consignatario. Correcto. La 2, la D, doctor. Pregúntate, durante todo el siglo XIX, la mayor parte de la población nacional seguía siendo campesina, indígena. Los trabajadores de la minería eran operarios que vivían en los centros mineros de la sierra peruana. En la costa se hablaba de una escasez de brazos y la población serrana no tenía a prestar sus servicios laborales. En esa parte del país, la solución para encontrar una fuerza laboral consistente fue, vamos, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué se hizo? ¿Qué solución? ¿Cuál fue la solución? ¿Qué alternativa marcas? La alternativa B, profesor, la inmigración de colíes, los chinitos, B. A los chinitos les decían colíes. Correcto, la B de bueno, los colíes. Pregunta 4, pregunta 4. Sobre el gobierno de José Rufino Echenique, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, ¿se produce el incidente de Ley de Lobos? Con Echenique sí, ¿ah? Sí, sí. Hubo problemas con Bolívar, la moneda feble. Lo que pasa es que la moneda peruana tenía cierto porcentaje de metal precioso, plata. Y los bolivianos empezaron a agarrarse la moneda peruana, lo fundían, pues. Lo fundían, lo veían como metal. Tú en tu curso de economía habrás aprendido valor real, valor nominal, ¿no? ¿Sí o no? Las dos primeras son verdaderas, ¿ah? La tercera, se firmó el Tratado de Mapasingüe con Echenique, no, ese con Castilla. Domingo Elías denunció la corrupción de la deuda interna. Sí, la A. Dos verdaderos, un falso y otro verdadero. Letra A de abogado, A de abogado. La siguiente imagen forma parte de la caricatura política del siglo XIX. De ella podemos afirmar que durante el gobierno de Ramón Castilla se... Obviamente, ¿qué cosa ves ahí? Ferrocarril y ves alumbrado público. ¿Qué cosa es eso? Obras públicas, profe, obras públicas. La letra A de abogado, obras públicas. Número 6. Seleccione obras o hechos del gobierno de Juan Antonio PC. A ver, de PC, vamos a ver. 1. Incidente de Talambo. Sí. ¿Retorno con pareja? Sí. Combate Artao, no, ese es con Prado. Expropiaciones arbitrarias, eso es con Manuel Pardo. 1 y 2, la B de bueno. 1 y 2, la B de bueno. 7. La prosperidad falaz hace referencia al periodo de grandes ingresos económicos obtenidos por el Estado y los empresarios extranjeros y nacionales ligados a la venta de este fertilizante, pero no logró generar un desarrollo económico sostenible a futuro, ya que no se desarrolló un proceso industrializador. Si los empresarios nacionales no promovieron un desarrollo industrializador, entonces ¿en qué invirtieron principalmente sus ingresos? O sea, esos no tenían plata, ¿no?
¿Pero cómo gastaron o cómo invirtieron? ¿Qué hicieron? Profe, la A. Tecnificaron sus haciendas y fundaron bancos, sí. Muchos se volvieron banqueros. Se volvieron banqueros. A. Tecnificación de haciendas y fundación de bancos. 8. Relacione correctamente los gobiernos con los hechos ligados al periodo de la prosperidad falaz. A ver la 8, vamos a hacer la 8. Ramón Castilla, inmigración china, 1B. Ya, 1B. Rufino Chinique, escándalo de interna, 2D. Ya. Miguel San Román, cambio de moneda, 3C. Ya. PC, Filmetro Vivanco Pareja, 4A. Letra A, profesor, letra A. Correcto, letra A. ¿Está bien? Letra A. 9. Durante el gobierno de José Balta se suscitaron hechos violentos tras la elección del primer presidente civil de la historia republicana, Manuel Pardo y Lavalle, líder del Partido Civil. Los militares iban a perder el poder político que habían monopolizado desde los inicios de la República. La siguiente imagen representa el final de los militares rebeldes que acabaron con la vida de Balta. A este hecho se le conoce como, acuérdate, ¿cómo se le llama? Sí hemos mencionado, ¿cómo se llama? La sublevación de los hermanos Gutiérrez, profe. Correcto, la D. La sublevación de los hermanos Gutiérrez. 10. Relacione correctamente. A ver cómo te va. ¿Puedes o no puedes? Relacione correctamente. A ver, inténtalo, inténtalo. Vamos, vamos. Con el contrato Dreyfus se empezó a pagar parte de la deuda, ¿no? 1B. Revolución liberal por el escándalo de consolidación. 2C. Y construir ferrocarriles, plan modernizador, 3A. O sea, sería la A, profe. La A sería, claro, está bien. Letra A, ¿sí o no? Letra A. Dejo de compartir porque a continuación vamos a contestar tus preguntas. Todavía tenemos tiempo para tus preguntitas. Vamos, vamos, preguntas del tema, preguntas algo que no hayas entendido bien, quieres que repita, que amplíe. Este es el momento, aquí me tienes en vivo y en directo, te contesto de inmediato. Por favor, escríbeme algunas preguntas, algo que quieras que te aclare, necesitas que explique un poco mejor. Vamos, vamos, escríbeme, escríbeme. En este instante, en este instante. ¿Ya? Claro, excelente, Joseph. Esta pregunta está bien chévere. Dice, ¿hubo debate sobre darle el voto a analfabetos? ¿Finalmente se le dio el voto? No, Joseph, no. El debate sí se dio. Por ejemplo, los liberales con los hermanos Gálvez, ¿no? En el Colegio Guadalupe. Ellos defendían la soberanía popular. Ellos decían que sí se les debe dar el derecho al voto a los indígenas, a los afroperuanos y a cualquier peruano que si no estudiaba es porque la educación era un privilegio de la nobleza, en serio. En esa época no había educación pública como hay ahora, no. ¿Ves? Pero ¿a quienes no les convenía eso? A los conservadores, los grandes terratenientes, latifundistas. Ellos no querían darles el voto ni derechos. Ellos decían que el gobierno es lo más capaces, pero claro, pues si solamente los educaban a ellos, solo se educaban ellos. ¿Cuál más capaces? Tendrían más instrucción, pero no significa que tengan mejores valores. ¿Te das cuenta? No? Ahí está el detalle. Muy bien, yo sé, excelente, yo sé. Vamos, ¿quién más quiere preguntar? Pregunten, no hay problema, yo les explico. Ah, ya, mira, lo que pasa, campeón, gracias por tu pregunta. Lo del incidente de Lobos es porque, la isla Lobos, es porque los ingleses buscaban guano, pero. ¿Te das cuenta? No? Pero los ingleses, no olvides que en el siglo XIX estaban en una etapa de colonización del mundo, ¿o no? Colonización. Entonces, como era un imperio colonial, Inglaterra estaba buscando por todo colonias. Que si Perú no se ponía fuerte, los ingleses iban a querer agarrarse así las peruanas.
Es la época del guano, pues. Pero no, el gobierno de Chinique dejó clarísimo que esas son nuestras islas, ¿no? Era cuestión de ponerse fuerte nomás, ¿ya? Ahora, te voy a contar una mejor. Ya que tú me has preguntado, Joseph, te cuento una mejor. En el gobierno de Castilla, en 1860, hubo una guerra con Ecuador, pues. Precisamente porque como los ingleses querían territorios, querían guano, todo, los ingleses le cobraban a los ecuatorianos su deuda, pues. Y Ecuador tenía problemas para pagar. Claro, su economía no andaba bien, ¿no? Pero por ahí Ecuador le dijo, mira, te puedo pagar de repente con algunas islas, algunos territorios. Inglaterra dijo, ya, de inmediato. Pero resulta que esas islas o territorios eran del Perú. ¿Qué cosa? Por eso Ramón Castilla le pide permiso al Congreso para hacerle la guerra a Ecuador. Sí, sí, sí. Castilla le hace la guerra a Ecuador. Y por eso la guerra concluye con victoria peruana y se firma la paz con el Tratado de Mapasingüe. Así que es una época en la que todo el mundo quería territorios iguanos, ¿no? Ya, mi estimado. Muy bien. Vamos, vamos, que todavía me pueden preguntar, ¿ah? Todavía me pueden preguntar, por favor. Todo está fríamente calculado, no se preocupen. Todo está fríamente calculado. Ya, ya que tú no me preguntas, yo te hago una pregunta chévere, ¿ah? A ver, agárrate bien, ¿ah? Oh, ya. El sistema métrico decimal me preguntan. Lo que pasa es que para el negocio, para comercio, tenemos que tener un sistema de pesos y medidas definido, uniforme. Si venían los norteamericanos con su propio sistema, que libras, Perú todavía no tenía definido. Entonces, San Román establece que Perú adopte el sistema europeo. Kilos o gramos, centímetros, milímetros, litros, mililitros. ¿Me entiendes o no? Entonces, ese sistema que nosotros hasta ahora nosotros usamos el sistema o hablamos de kilos, o hablamos de litros, ¿no? Ese sistema se establece con San Román. ¿Para qué? Para uniformizar las relaciones comerciales. Esa era la idea, mi amigo Joseph. Claro que sí. Y ya que mis tigrillos están con ganas de participar, tengo una pregunta chévere para ustedes, ¿ah? Ahora sí, ¿ah? Todos atentos, que esta pregunta es el desafío del día. El desafío del día llega gracias a... tenemos auspiciador. Claro que sí. La Academia Pitágoras. Por supuesto. La pregunta del día para todos los tigrillos. Agárrate bien, ¿ah? ¿Listo? Mira lo que dice esta pregunta. San Marcos 2015-1. De acuerdo con las investigaciones de María Reis, la línea de Nazca, escucha, de acuerdo con las investigaciones de María Reis, la línea de Nazca, alternativa A, representan un calendario astronómico. Alternativa B, constituyen vestigios de tumbas. Alternativa C, son completamente indescifrables. Alternativa D, parecen canales de regadío. Alternativa E, fueron un lugar dedicado a la élite. Repito la pregunta para todos los tigrillos. De acuerdo con las investigaciones de María Reis, la línea de Nazca representa un calendario astronómico. B, constituyen vestigios de tumbas. C, son completamente indescifrables. D, parecen canales de regadío. E, fueron un lugar dedicado a la élite. ¿Qué contestas? Vamos, tú puedes. Y señores, ya mis tigrillos han contestado. Ya han contestado mis tigrillos. Claro que sí. Ah, Exxon o Edison, hace un momentito comenté acerca de la guerra con Ecuador, pues, ¿no? Porque Ecuador quería pagar su deuda a los ingleses entregando territorios peruanos. Cuando se descubre eso, Ramón Castilla le hace la guerra a Ecuador, Perú le gana la guerra y se firma el Tratado de Mapasingüe. ¿Ya, Edison? Gracias por la pregunta, mi estimado. Sí, era la letra A. Los que contestaron la A, excelente, felicitaciones, se pasaron a letra A, felicitaciones. Claro, pues esa es pregunta de admisión. Representan un calendario astronómico, es la respuesta. Excelente, los felicito, mis queridos alumnos, los felicito a todos.